Bienvenidos a Amada Iglesia Presencial, Amada Iglesia Virtual, Amada Iglesia del Señor. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie por un segundo, unos pequeños momentos y tomemos nuestras Biblias, ¿vale? Vamos a buscar Job capítulo 11 y vamos a leer el versículo 17. Job 11, 17. Este versículo está en el contexto de algo que en la comunidad del renuevo hemos leído mucho. Este versículo que dice: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras delante de ti, no consintieras tu mano en tu casa la injusticia, todo esto, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas, serás fuerte y nada temerás. Y dice: la vida, Job 11:17, ténganlo ahí presente, la vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Y hace poco reflexionábamos con mi esposa y con unos amigos que pasan una situación complicada acerca de la vida clara como el mediodía. Y a veces en la vida clara como el mediodía nos imaginamos un paisaje como el del fondo del escritorio de Windows XP, no sé si se acuerdan, así el paisaje del prado verde, el cielo azul, sin nubes, el arbolito en el fondo, los pajaritos cantando. Pero a veces la vida más clara que el mediodía nos muestra un desierto, o nos muestra manos sucias, o nos muestra un campo sin frutos, puros chorizos, o nos muestra un camino pedregoso, o nos muestra un pasado lleno de problemas y turbulencias. Pero lo importante es ver la verdad. Lo importante es saber que la verdad nos hace libres. Eso es la vida clara como el mediodía. Ver las cosas tal cual como son. La verdad que nos hace libres. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer todos los días. Cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que le buscamos, cada vez que abrimos su palabra, vidas claras como el mediodía, transparentes, llenas de verdad y amor. ¿Amén? Me voy a invitar a que cierres sus ojos. Dios, gracias por esta mañana espectacular, llena de tu fuerza, llena de tu aliento, llena de tu poder, llena de tu misericordia, de tu gracia y de tu justicia. Y hoy te suplicamos que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, continuamente fortaleciendo nuestras vidas. Hoy buscamos, Señor, y te pedimos que sea tu poder con nosotros, que sea tu amor con nosotros, que sea tu misericordia con nosotros, llenándonos y fortaleciéndonos. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Haz en nosotros tu perfecta voluntad, Señor, y pon en nosotros también el querer como el hacer. Hoy te admiramos, Señor, y te reconocemos que eres lo más grande que hay. Eres nuestra fuerza y nuestro aliento. Y por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
que gobierna la tierra, que gobierna el mundo y que gobierna nuestras vidas. Tú eres el Rey sobre todas las cosas. Amén. Divino Redentor,
Dios, en esta preciosa mañana que nos regala, Señor, queremos exaltar tu nombre, Dios, y declarar que la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y el poder tuyo están en nosotros. Porque es por tu gracia, Dios, que hoy estamos aquí. Tú nos regalaste un nuevo día, Dios. Muchos hoy no tienen ese día, Señor. Muchos hoy ya no están con nosotros. Otros están en una condición tal vez difícil o crítica, pero tú a nosotros nos diste esta oportunidad. Y por eso te agradecemos. Por eso te decimos gracias. Gracias porque tu amor es inmerecido. Porque tu amor es infinito, pero también es un amor incondicional, Señor. Porque tal vez muchos de nosotros te hemos dado la espalda, Dios. Te hemos ignorado, Dios, y a pesar de eso, tú has tenido cuidado de nosotros hasta hoy. Gracias, Señor, porque hoy venimos ante ti con un corazón contrito y humillado. ¿Hemos pecado? Sí, Señor. Y te pedimos perdón por esos pensamientos, por esos sentimientos, por esas actitudes, o tal vez por mi propia arrogancia, Dios. Porque tú nunca nos has dado la espalda, nosotros te la dimos a ti, Señor. Porque siempre hemos creído que podemos llevar nuestra vida como querramos, a nuestra manera. Y solo ponemos los ojos en ti cuando llegan las crisis, cuando llegan las dificultades, muchas veces como consecuencia de nuestras decisiones. Pero en esta mañana queremos ponernos en paz contigo, Señor. Tener un momento especial, Señor. Porque te hemos alabado, te hemos adorado con todo nuestro corazón. Y ahora queremos escucharte, Dios. Háblanos, Señor. Háblanos. Porque tus hijas y tus hijos te quieren escuchar. Háblanos como ese Padre amoroso que nos quiere cuidar, que nos quiere proteger, que quiere guardarnos. Gracias te damos, Dios, por tu infinito cuidado. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón y descansamos en ti. Por eso te pido, hermana, hermano, que si trajiste alguna carga, algún dolor, alguna circunstancia que aflige tu corazón, colócalo hoy a los pies de Cristo y Él hará. Colócalo a los pies del Rey de Reyes, de tu Padre, y como hija e hijo, pide su ayuda y descansa en Él. Hoy te decimos gracias, Dios, porque hasta el día de hoy ha sido bueno. A pesar de mis actitudes, a pesar de mi corazón, a pesar de muchas cosas, tú sigues siendo un Dios bueno. Gracias por esta hermosa mañana, por este maravilloso grupo y por las cosas que has hecho, estás haciendo y harás. Todo lo colocamos en tus preciosas manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Bienvenidos, iglesia, bienvenidas. Señor Todopoderoso los guarde. Hoy tenemos unas primeras de bien, más los que también están llegando. Gracias te damos, Dios, por esta vez. Bueno, hoy vamos a seguir en nuestra serie del Sermón del Monte. Y hoy tal vez entramos a una de las palabras más cuestionantes y trascendentes dentro de la misma palabra. Dentro de todo lo que dijo el Señor Jesús, la frase que hoy, o el versículo que hoy Dios nos permite escudriñar, es tal vez uno de los más solemnes, complejos y cuestionantes de nuestra vida.
Porque va a tener que ver con los que estamos hoy aquí, no con los que no están, o tal vez con algunos de los que nos están viendo hoy por Facebook Live. Y es la pregunta de quién soy yo en Cristo y qué significa ser cristiano. Hoy es play ser cristiano, hoy es moda ser cristiano. Hay momentos chéveres para ser cristiano y ya no es la época en que, claro que aquí la gran mayoría no tiene las ganas que yo tengo, pero en que le tiraban piedras a los cristianos y las iglesias cristianas eran perseguidas de manera física. Hoy somos perseguidos de manera ideológica, pero no física. Y depende de tu grado de cristianismo, pues depende de tu grado de aceptación, más o menos normal. Y eso nos lleva a un terreno que, aunque es beneficioso, puede resultar peligroso. ¿Y cuál es ese terreno beneficioso que puede resultar peligroso? La confianza. ¿Y la confianza es necesaria para nosotros? Claro que sí. Porque sin confianza no hay fe, y sin fe no hay esperanza, y sin fe no agradamos a Dios y no somos salvos. Pero cuando esa confianza y esa fe están sobre un piso falso, estamos mal. Y creo que todos, en menor o mayor grado, hemos pasado por eso. Hemos confiado en cosas falsas, que después decimos, uy, yo no pensé que fuera así. Pero yo puse todo mi corazón creyendo, ¿cierto? Yo confié, yo creí, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Eso me trae a recuerdo una historia que más adelante voy a contar, donde el exceso de confianza o la confianza mal enfocada trajo destrucción. Por eso hoy la palabra tiene que ver mucho con un término que se hizo muy de moda hace un ratico aquí en Colombia, y es, ¿usted sabe quién soy yo? Y un día, tal vez a Dios le vamos a preguntar eso: Señor, ¿no sabes quién soy yo? Esa va a ser la pregunta. Vamos a entrar a la presencia de Dios y Dios nos va a mirar así como extrañeza, y nosotros le vamos a decir: Señor, ¿cómo así? ¿Usted no sabe quién soy yo? Poniendo hasta en duda la omnisciencia de Dios, el conocimiento perfecto que tenemos. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ir a nuestro sermón del monte, capítulo 7, y vamos a leer los versículos, capítulo 7 de Mateo. Y vamos a leer los versículos hoy del 21 al 23. ¿Listo? El título es duro. Cuando ustedes tienen su Biblia ahí, el título de esa porción de la palabra es: Nunca os conocí. Y dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, dice Dios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Yo creo que dentro de todos los evangelios, esta porción de la palabra es muy dura y normalmente toca nuestros corazones y provoca como la sensación de no querer estar escuchando a veces esa palabra. No es esas palabras de promesa que uno dice: wow, Señor, repíteme, dime otra. Claro, Señor, otra dosis de lo mismo. Esta vez como que es eso cuando uno toma un purgante y dice: otra cucharadita, o no. O cuando le aplican una inyección y le dicen: otra dosisita, y uno: no, gracias. Pasa. Pero es necesario y depende desde la manera en que nosotros lo miremos.
¿Cuál es el mayor problema hoy de muchos creyentes y de muchas personas que caminan en Cristo? Es no tener una conciencia clara de quiénes somos. Miren, los seres humanos pasan por crisis gravísimas, todos, absolutamente todos, pasamos por crisis gravísimas por nuestra falta de identidad, en todos los aspectos, en todos. Soy exitoso, no lo soy una buena persona, no lo soy, yo soy bueno para tomar decisiones, no lo soy necio, no lo soy. Y en el caso espiritual también, ¿soy cristiano o no lo soy? Y cuando yo no tengo una identidad clara, mi problema grave es que las decisiones que yo tome van a ser también vacilantes, van a ser decisiones que no tienen un rumbo claro. Si un día decido una cosa y otro día decido otra porque no tengo clara mi identidad. Y hay veces llegamos al otro extremo. Entonces ya creemos y tenemos la firme convicción de que tengo una identidad totalmente clara y totalmente definida y estoy parado en una mentira. La pandemia mostró mucho eso. Gente que se consideraba sólida, firme, que tenía planes hasta el año 2030 y todo bien estructurado y todo bien cuadrado, y eso no es que esté mal. Pero su base estaba en sus propias capacidades y en las circunstancias que él estaba viviendo sin prever las que vendrían. Si queremos ver un caso muy patético con respecto a eso, vamos a hablar tal vez de la embarcación que ha surcado los mares más famosa hasta el día de hoy. Fue el Titanic. Y el Titanic no fue tan famoso porque fuera el barco más grande, ni el de más alta tecnología. Más que por su inicio, es famoso por su final. No es famoso por sus viajes porque no alcanzó ni a hacer uno. No es famoso por eso. No es famoso porque rompió el récord de cantidad de pasajeros transportados, porque en ese viaje ni siquiera se llenó totalmente. Tenía capacidad para 3.500 y se subieron 2.600. Fue famoso por su final. Y ese final comenzó a ser terrible desde el momento que fue construido. Desde el momento que fue construido, se fue gestando su final. Porque fue construido con arrogancia, con altivez, con una excesiva confianza, con decir, va a ser el barco más grande, más seguro. Y hubo gente que se atrevió a hacer, ni Dios lo pondrá a hundir. Y tenían argumentos para hacerlo claro. No era algo absurdo, no era algo tonto, no era algo no sustentado. Claro que sí estaba sustentado. ¿Tenía medidas de seguridad altas? Claro que sí. Se garantizaba que era el primer barco que tenía compartimientos en su base, es decir, en la base del barco, donde si el barco empezaba a naufragar, no se iba a inundar por completo, sino que se iba inundando cabina por cabina, es decir, que iba a dar muchísimo tiempo. Se calculaba que 8 días para que el barco se hundiera totalmente. Y naufragó faltándole 2 días para llegar a Nueva York. 2 días. Y se hundió en 3 horas. ¿Qué falló? Los materiales. ¿Qué falló? El diseño. Tal vez sí, pero su principal falla estuvo en el exceso de confianza. En el exceso de confianza. En una confianza absurda, una confianza totalmente salida de todo contexto. Y muchos caminamos así. Muchos caminamos por la vida creyendo que todo es seguro, que mañana viviremos, que mañana tendremos, que todo lo tenemos en nuestras manos y todo está bajo nuestro control. Y nos duele cuando alguien nos dice que eso no es así. Preferimos ignorar la advertencia.
al ignorar esa advertencia, nosotros pecamos y caemos en el hecho de no poder entender muchas veces que esa advertencia es sabia y justa. ¿Cuántos de los que en un tiempo invirtieron, alguien no les advirtió? Tenga cuidado, no lo invierta todo. Tenga cuidado, no haga eso. No, pero es que yo tengo fe. Eso es una fe absurda. Es una fe que no está sustentada. Es locura. Es locura. Nosotros no, que es que yo tengo la fe para construir, para hacer, para... Y el Señor... Y Él siempre va a colocar a alguien a nuestro lado que nos dice, hey, como dice Juan Camilo, calmación. Calmación. Tranquilo. Paso a paso. Es mejor cojear en el camino de la santidad que correr en el camino de la perdición. Es mejor cojear en el camino de la sabiduría que correr en el camino de la necedad. Es mejor. Pero nosotros a veces no queremos entender eso. Preferimos correr porque el mundo nos exige éxito, porque el mundo nos exige resultados, porque mi necesidad me coloca contra la pared y yo quiero tener el negocio ya, tener el hijo ya, casarme ya, tener mi carrera ya, y buscamos atajos y buscamos maneras. Aquí sucedieron en el caso de Titanic una cantidad de cosas impresionantes. Y la gran mayoría fueron basadas en el exceso de confianza. El capitán de este barco quería romper el récord de velocidad. Él no controló la velocidad del barco. Él quería llegar más pronto para que dijeran, el Titanic no solo es grande, es lujoso, sino es veloz. Segundo, la persona encargada de las transmisiones, como tenía tal vez el sistema en ese tiempo de transmisión más poderoso que tenían todos los navíos, y como las personas que iban en el barco eran supremamente ricas, se gastó el tiempo que ellos le transmitieran cosas a su familia, pero él no estaba atento que habían otros barcos que les estaban advirtiendo que habían iceberg y grandes témpanos de hielo en el camino. No importaba. Y si alguien escuchó la transmisión, dijeron, pero este barco puede romper fácilmente cualquier iceberg, no hay problema. El vigía de la torre de control nunca le dijo a nadie que nunca usó los binoculares para mirar, porque estaba muy distraído en otras cosas. Y nosotros muchas veces no cuidamos ni nuestra vida, ni nuestro hogar, ni lo que tenemos en nuestras manos, por imprudencia y por exceso en esa seguridad. Eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo manipulamos para que no sea constructivo, sino destructivo. Sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo que Cristo quiere, no es lo que yo quiero. No es mi voluntad, sino es la voluntad de Cristo. Porque Cristo sabe lo que más te conviene. Cristo sabe lo que va a ser bendición para tu vida. Yo no. Yo mismo no lo sé. Y cuando el Señor empieza este cierre del Sermón del Monte, nos advierte de 3 peligros que tenemos como cristianos para no lograr el propósito de tener una vida plena, bienaventurada y una vida de gloria con Dios. Y son la puerta ancha, falsos profetas y el autoengaño. Son 3 cosas que dañan nuestro corazón. ¿Buscamos la puerta ancha? Sí. ¿Buscamos gente que nos endulce el oído, los falsos profetas? Sí. ¿Y buscamos el autoengaño? El creerme mejor que nadie, el creerme más sabio que nadie y el creer que yo todo lo sé. En el caso de los falsos profetas y el autoengaño puede haber una dicotomía. Soy tan seguro de mí mismo que tengo que buscar a alguien que me afirme. Es decir, yo busco un falso profeta que me diga lo que yo quiero para estar seguro. Yo no tengo criterios.
Pero el otro es que tengo tanto criterio que me vuelvo sordo y ciego. Dicen que las alturas, yo fui paracaidista y dicen, cuando le decían a uno que subía a ciertos niveles de altura, le decían a uno, ojo, que allá se empieza a perder el sentido del oído y se nubla la vista. Y eso pasa con la altivez. Uno sube tanto que ya no escucha ni ve. Yo sé, usted no le va a enseñar a su papá a hacer hijos. Yo sé cómo he hecho las cosas, yo llevo años. Y yo tengo mis criterios. Y yo soy más instruido y más capacitado que usted. Y no escuchamos. Y eso es lo que crea dentro de las iglesias falsos profesantes. Hoy no vamos a hablar ni del drogadicto, ni del alcohólico, ni del ateo, ni del testigo de Jehová, ni del musulmán. No, vamos a hablar de los que asistimos a la iglesia. Vamos a hablar de falsos profesantes, de personas que creen profesar una adoración correcta a Dios, un camino correcto con Dios, pero está engañada. Por eso esa pregunta nos pega a todos, porque en algún momento nos puede pasar que nos preguntemos, ¿será que yo estoy en ese grupo de los engañados? Y no es una mala pregunta. No es una mala pregunta, porque si el capitán del Titanic hubiera dicho en algún momento, ¿será que este barco sí se puede hundir? Tal vez su actitud hubiera sido distinta. ¿Será que esta empresa puede fracasar? Y eso no es negativismo, es prevención. ¿Será que yo me puedo enfermar si sigo viviendo así? Eso es prevención. Y el cristiano también se puede preguntar, ¿será que sí soy cristiano? ¿Será que sí estoy caminando conforme a la voluntad de Dios? Claro, las manifestaciones me pueden decir que sí, pero la realidad me puede decir que no. Sí, yo veo el barco y digo, no, ese barco no se hunde. Yo veo las placas de acero y digo, wow, esta vaina no lo hunde nada. A mí me cuentan todos los sistemas de seguridad que tienen y yo hago, tienen toda la razón. Voy a dormir durante todo el viaje. No hay problema. Y ese es nuestro caso. Por eso el Señor en su palabra dice, despiértate tú que duermes y estar atento a las cosas que Dios tiene para decir. Entonces los falsos profesantes tenían dos cosas: una base de su convicción y tenían un error en su convicción. Una base, ellos no creían por creer, ellos estaban basados en cosas reales para creer, pero tenían un error en esa convicción. ¿Y cuáles eran las bases en las cuales se cimentaban esos falsos profesantes? Primero, en una ortodoxia correcta de confesión. Segundo, en una certeza de relación. Es decir, ellos estaban convencidos de la relación que tenían con Dios. Y tercero, en una evidencia de su manifestación, de sus señales. ¿Por qué decimos que estaban seguros de una ortodoxia de confesión? Porque le decían al Señor, le decían a Dios, Señor, Señor. Y eso que hoy nos parece superficial, en los tiempos de Dios era trascendente. La palabra Señor surgió en la Biblia por dos razones. Primero, para determinar unas características de Dios. Y segundo, las manifestaciones de los atributos de Dios. Y segundo, para determinar una relación con Dios. En los tiempos de Jesús y unos siglos antes, el pueblo hebreo fue disperso por el mundo. Y en esa dispersión que hubo del pueblo hebreo, muchos dejaron de hablar hebreo. Entonces hablaban la lengua del país donde llegaban. Pero la lengua más generalizada en el mundo en ese tiempo era el griego. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, el texto bíblico que existía en ese tiempo estaba escrito en hebreo.
Entonces muchos no lo entendían. Pasó como aquí con la iglesia. Es que no le digo, bueno, así el más canosito tal vez soy yo, todos aquí son tan jóvenes y bellos. Pero hubo una época en que en la iglesia católica solo se leía en latín. Y los sacerdotes decían, no, solo se lee en latín. Y ya, y nadie entendía nada. Pero todo se leía en latín. Para evitar eso, hoy tenemos la Biblia escrita en nuestro idioma vernáculo, en nuestro español, para poderlo entender. Y en la época de Jesús también sucedió lo mismo, unos 2 siglos antes, y se decidió escribirle el Antiguo Testamento en griego. Y eso es lo que llamamos la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces ahí todo el mundo ya podía, wow, entender lo que le estaban hablando. Y en ese Antiguo Testamento escrito en griego, la palabra Señor estaba estipulada en este texto 9,000 veces. Es decir, era súper eminente. Decir Señor, Señor era casi referirse únicamente a Dios. Y tenía 2 connotaciones. Había una parte donde se decía Señor y tenía que ver con, bueno, en griego era Kairos, y tenía que ver con Adonai. Es decir, Adonai en griego se decía Kairos, Adonai en hebreo se decía Kairos en griego. Pero también cuando los escritores, los traductores de esa Biblia encontraban la palabra Jehová, le colocaban Señor, porque no había una traducción literal a Jehová en griego, entonces le ponían Señor. Es decir, que cuando estos hombres le decían a Dios, decían, no todo el que me dice Señor, Señor, estaban diciendo, primero, que él era el gobernador, dueño legítimo y soberano de todas las cosas. ¿Estaban en lo correcto? Claro. Pero cuando también le decían Señor, le decían Jehová, era que era Dios hecho carne. ¿Estaban equivocados? No. Entonces tenían una ortodoxia correcta. Claro, ¿qué es ortodoxia? Ortodoxia es una doctrina correcta, una doctrina básica. Todas las creencias tienen ortodoxias. ¿Sí? Entonces usted va donde los musulmanes, tienen una ortodoxia musulmana donde dice los principios básicos de ser musulmán están en el Corán y son estos. Entonces, la ortodoxia la tenían correcta. Sí, Señor, Señor, como muchos cristianos de hoy. Señor, Señor. ¿Y están en lo correcto? Perfecto. Entonces uno dice, wow, empezamos raro. Vale. ¿Cómo así que le dicen Señor, Señor? Lo reconocen como el Hijo de Dios encarnado, el soberano, el dueño de todas las cosas, y el Señor les dice que no los conoce. Están equivocados. No, yo creo que debe ser en la segunda parte, en el segundo tema. Y ahí es donde nosotros entramos a eso. Porque el Señor estaba en desacuerdo que le dijeran Señor a Jesús. No. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque yo lo soy. Porque yo lo soy. Yo soy maestro y soy Señor. Eso dice Juan 13:13. Y viene la segunda. Entonces dicen, no, entonces tal vez están errados, es en la certeza de esa relación que tienen con Dios. Es decir, ellos conocen y saben quién es Cristo, pero su relación con Cristo no es buena. Pues no. Porque la palabra Señor no se dice una vez, sino se repite 2 veces. Y entre los griegos y los hebreos, cuando un nombre se repetía 2 veces, implicaba mucha familiaridad entre la persona. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo y apareció el ángel de Jehová, le dijo, Abraham, Abraham, ¿cuántas? 2 veces. Porque Abraham era amigo de Dios. Cuando Dios se apareció en la zarza a Moisés, en Éxodo, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés, 2 veces. 2 veces. Cuando Jacob iba a buscar a José y a restaurar la relación con José, le dijo, Jacob, Jacob,
cuando Jesús fue a la casa de Lázaro, de Marta y María, que eran parces de Jesús, donde era Jesús, donde iba a tomar tinto cuando estaba paseando por Galilea, sí, y allá le daban sus buenas arepas con queso y tinto. Él era feliz en ese lugar, era donde él descansaba. Por eso era que María se movía como hormiga cada vez que veía a Jesús. ¿Y cómo le dijo Jesús? Marta, Marta. Porque había una relación de familiaridad. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Honra a su Padre, ¿verdad? Varias veces. ¿Por qué? Porque había una relación de familiaridad. Y ellos consideraban que tenían una relación de familiaridad con Dios. Por eso le decían, Señor, Señor. Pero debía ser una relación sentimental con Dios. No era una relación únicamente racional, era una relación emocional. Es de esas personas que tú conoces y uno le dice, hermano, pero usted se está seguro. ¿Cómo? ¿Usted nunca me ha visto orar? ¿Usted nunca me ha visto adorar? Pastor, es que yo me quebranto, yo lloro, yo termino en el piso, yo me descontrolo cada vez que hablo de Dios. A esos que le decían Señor, Señor, primero con una ortodoxia correcta y segundo con una relación emocional y sentimental preciosa con Dios, les dice no os conozco. ¡Wow! Y sigue la misma pregunta, ¿en qué estaban equivocados? Si la ortodoxia era correcta, si su relación emocional y sentimental con Él era de intimidad y correcta, ¿en qué estaban equivocados? Porque hoy tenemos iglesias llenas de personas que tienen un conocimiento correcto, que van al seminario bíblico, que no hay seminario de la iglesia que no se pierdan, que saben hebreo, que saben griego, que eso van a cursos de jóvenes, cursos de parejas, cursos de pastores, cursos de profetas, cursos de apóstoles, y eso vivimos llenos de títulos. ¿Una ortodoxia? Perfecto. Otros que eso hacen devocionales, reuniones de unos, reuniones del otro, tienen amistad con todos los cristianos, aman al uno, aman al otro, tienen una relación de sentimiento hermoso con Dios. Yo no vuelvo y se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué a personas así el Señor les dice, no os conozco? No os conozco. Y viene la tercera cosa, evidencia de señales. Evidencia de señales. ¿Qué dice la porción? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y aquí vienen las señales. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Esas qué son? Señales. Y hay gente que basa su relación con Dios en señales. Yo sí voy allá porque allá hay milagros, sanidades, prodigios. Los demonios yo los veo salir por la puerta. Yo veo como la gente tiembla y cae. Y yo veo que la gente hace y deshace y saben y conocen. Y el Señor vuelve y nos dice, no os conozco. No os conozco. Ahora, que esté mal echar fuera demonios, no. Que esté mal hacer milagros, no. Y miren, quiero aclarar, ellos lo hacían no en su nombre, ni en el nombre de Baal, ni en el nombre de Alá, ni en el nombre de Buda, ni en el nombre de San Gregorio Hernández, no, lo hacían en el nombre de Jesús. Más duro. Unas personas con ortodoxia correcta, con una relación profunda y sentimental con Dios, y además que tienen señales. Uy, pastor, usted no puede dudar. ¿Usted cómo se le ocurre dudar de ese siervo poderoso de Dios si yo lo he
visto echar demonios, si yo lo he visto sanar, si yo lo he visto hacer cosas impresionantes. Usted no puede dudar de mí, pastor. Yo oré por una persona y se sanó. Usted no puede dudar de mi cristianismo. Yo no puedo dudar de mi cristianismo porque yo oré por alguien y los demonios salieron. Usted no puede dudar de eso. O sea, aquí vamos a ver una cantidad de cosas y de señales y de circunstancias que nos van a hacer pensar en eso. Primero, la ortodoxia correcta no significa un conocimiento correcto de alguien. Yo puedo estudiar mucho a una persona, es decir, su biografía, quién es y que esté vivo, y quién es su familia, y dónde estuvo, y dónde estudió, y qué hizo, pero eso no significa que yo lo conozca. No es conocer de Jesús, es conocer a Jesús. Esa es la diferencia. Nosotros conocemos de Jesús, sabemos de Jesús, leemos de Jesús, buscamos contextos de Jesús para convencernos de Jesús. ¿Está mal? No, pero no es suficiente. No es suficiente. Y creamos nuestra propia ortodoxia, la mía. Yo conozco a mi Jesús, a mi manera. ¿Ustedes creen que los fariseos tenían una ortodoxia errónea? En ningún momento. Nosotros hemos atenizado la palabra fariseo, pero los fariseos eran los más rectos de su época. ¿Cuántos desearíamos que hoy muchos que se dicen cristianos mantuvieran el comportamiento de los fariseos? ¿Dónde estaba su problema? No aquí, ni en lo que hacían, sino aquí en su corazón. Muchos pensamos que es nuestra relación que tengamos con Jesús en los cultos, en los devocionales, en las oraciones que hacemos particulares. Ay, es que yo cuando me encuentro con Jesús, mi vida es espectacular. Yo siento que los cielos se abren, Él desciende, me abraza, me alza y me consiente. Perfecto. Pero eso es cristianismo, ¿no? No. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas 13:26, muchos de ellos decían que tenían una relación con Dios. Entonces comenzaron a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en mi barrio. Fuiste a mi casa y dirigiste el grupo, Jesús. Y él dice: no os conozco. No os conozco. Por eso hay de aquellos que no nos hacemos un autoexamen. Hay de aquellos, de esas teologías que hoy creemos que lo único que basta es creer que Dios existe y que Dios es real. Y que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Usted cree que Él vino a salvar y a rescatar tu vida. Amén. Usted cree que los evangelios muestran la gloria y la manifestación de Dios. Amén. Usted cree en el Espíritu. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Y eso es suficiente? No. ¿Es un comienzo? Sí. ¿Es la puerta? Claro. No todo el que me diga Señor, Señor, dice este versículo, pero todo el que me diga Señor, Señor y haga lo que Dios dice, ese sí. Es decir Señor, Señor es necesario, sí, pero no todo el que me diga Señor, Señor está haciendo lo correcto, sí, también. No todo el que me diga Señor, Señor. Uy, pastor, pero es que yo creo que Dios existe. Yo sé que Dios existe. ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando los demonios se encontraban con Jesús y lean en los evangelios, también le decían Señor, Señor. Y eso no van a ir al reino de los cielos. Los demonios también reconocen la autoridad de Dios, y más que nosotros.
Entonces, ojo que con solo creer no es suficiente. Nosotros nos quedamos en el creer y no en el hacer la voluntad de Dios. Siempre que esta palabra nos cuestiona a todos. Es que yo creo. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que cuando una persona escuchando esta palabra, como me pasó a mí inicialmente, y Dios tuvo que tratar mucho mi corazón, no, esta palabra no es para mí. Estoy pensando a quién se la predico en la iglesia, a ver, a quién le cae. No era para mí. Era para revisarme. Era para usar esta palabra como lo que dice la palabra, que es un espejo, y que me viera ahí. Que esta palabra es luz y hace que mis defectos se vean y que se manifiesten. Y que me digan en qué cosa estoy correcto y en qué cosa estoy incorrecto. Y ahora yo quiero aclarar un principio doctrinal de la Comunidad Cristiana de Oración del Renuevo. Aquí hay un principio doctrinal en esta iglesia para que a todos les quede claro. El principio doctrinal que nosotros tenemos aquí en la iglesia es que la salvación no se pierde. Una persona que es salva, es salva. ¿Quién lo tiene que creer? Él. ¿Y quién tiene que caminar en esa salvación? Él. Dice, pero pastor, y los que andan en engaño y andan en mentira y caminan toda la vida en la iglesia y son pastores y predican y se paran frente a un púlpito y hablan en el nombre de Dios, ¿qué? ¿Esas personas no es que fueron salvas en algún tiempo y después lo perdieron? No. Dios no está un día diciéndote, hoy eres mi hijo, mañana no. Sí, hoy eres salvo, mañana no. Una persona salva está tan convencida de su salvación y del valor de su salvación y de la belleza de su salvación que no está dispuesto a perderla. Y aunque peque y aunque se equivoque, regresa y busca los pies de Cristo y vuelve y lo hace. Porque ¿qué dice Juan? Primera de Juan 2:19. Muchos vienen a la iglesia, ¿sí? Muchos caminan en la iglesia. Muchos duran años y hasta llegan a lugares de honra. Y dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran negado nunca a Cristo. Y negar a Cristo no es con la boca, es con nuestros hechos. Sí, anduvieron con nosotros. ¿Quién fue el ejemplo? Judas. Judas vio los milagros. Judas caminó con Cristo. Judas salió cuando Dios los mandó de 2 en 2, hicieron milagros y echaron fuera demonios. Y yo creo que Judas también por ahí de vez en cuando se hizo su milagro. Y el chino llegó y, yes, pero no era de él. Yo lo que quiero no es aquí prender alarmas en las personas que están firmes en Jesús. Yo sí quiero que esas personas se revisen, amén. Pero los que nos revisemos y nos demos cuenta que mucho de lo que con nosotros es apariencia, es religiosidad, es simplemente necesidad de Dios en ciertos momentos de mi vida, pero Dios no hace parte de mi vida. Revisemos. Porque no todo el que me diga, Señor, Señor. No. Y aquí piensa una de las primeras manifestaciones. Si tú quieres hacer la religión a tu manera, la relación con Dios a tu manera, tu oración a tu manera, te bautizas a tu manera, te casas a tu manera, te divorcias a tu manera, haces las cosas a tu manera, tú no eres de Dios. Dios está tal vez en tu corazón, pero no ocupa el trono. Y Él no es tu Señor. Él no es tu Señor. Eso es claro. Porque uno de los requisitos es, como decía el Señor en Lucas 9:13, si alguno viene en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Y qué es la cruz? No, la cruz no es la esposa. El esposo, ay Señor, me diste esta cruz para cargar. No, no son las deudas, no son los problemas, no es eso. La cruz es
morir yo para que Cristo viva en mí. Y Cristo se sometió. No, es que yo hago las cosas a mi manera. Entonces, ¿qué tal Jesús diciéndole a Juan el Bautista? Yo lo bautizo a usted, parce, porque yo soy Cristo. ¿Usted cómo me va a venir a bautizar a mí? ¿Qué le dijo Jesús? Bautícenme, porque queremos hacer conforme a mi Padre. Uy, pero es que usted es humilde, hermano, y usted está con vestidos, no, ¿sí? Cristian Dior, ¿cierto? Salvatore Ferragamo, ¿no? Usted vestido con piel de camello, oliendo a, puntos suspensivos, a camello, y viviendo en un desierto, y usted me va a bautizar a mí. ¿Sabe qué es ser manso y humilde como Cristo? Eso es ser manso y humilde. Hoy queremos religiones a nuestra manera. Queremos ceremonias a nuestra manera. Queremos que la iglesia se acomode a mí y yo no acomodarme a la iglesia. No, eso a mí no me gusta. Es como yo diga. Mire, cada vez que tú pienses así, revísate. Sí, yo tengo la ortodoxia correcta, yo conozco a Jesús. Yo tengo la relación correcta, yo siempre lloro delante de Jesús, me alegro delante de Jesús. Sí, yo tengo el modo correcto de estar bien con Él siempre, es decir, en mí hay evidencias y señales, Dios me ha hecho milagros, Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, pero eso no significa que seas cristiano. ¿Dios sanó a los leprosos? ¿Quién me garantiza que los 9 que no volvieron fueron salvos? ¿Y los sanó? ¿O no? El hecho de que Dios te sane, el hecho de que Dios te libere no te hace cristiano. ¿Cuántos de los que Dios le hizo milagros lo siguieron? Yo miro Hechos de los Apóstoles y lo he mirado con lupa y no encuentro a ninguno. Si alguno me cuenta, si por ahí alguno apareció, es que no lo he visto. Entonces el pastor no escudriñó bien la palabra, pero es que ahí había uno, Señor. ¿Dónde está? El hecho de que Dios haga cosas a través de ti no significa que seas salvo. Dios usó a Nabucodonosor y a Ciro para corregir al pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo lo llamó en la Biblia? Siervos míos. Semejantes liendras, semejantes hijos del demonio, y Dios los llamó mis siervos. ¿Por qué? Porque fueron herramienta útil en sus manos. ¿Salvos? No. Bala, Saúl profetizaron. ¿Y son salvos? No. Ojo, no lo que tú hagas te hace cristiano. No lo que tú digas te hace cristiano. No lo que tú pienses te hace cristiano. No. El cristianismo va más allá. Y ojo con lo que sigues. Hoy con la época del internet, ojo con lo que ves. Esta es época que este versículo ya lo tratamos la vez pasada, donde se levantarán muchos. Mire que ya vi, entre comillas, a alguien que se llama siervo de Dios poner una Biblia en el piso y decir, todo el que pase esa línea sentirá el poder de Dios. Y los pastorcitos de su iglesia muy noblemente se acercaron y claro, pisaban ahí, ¡pum!, caían de espaldas. Yo no sé si era real o no, no lo sé. Pero si fuera real, él estaba montando un show para decir que la unción estaba en él. No, la unción no es de él. La unción no es de él. Él es un ladrón. Está queriendo robar un atributo de Dios. No, la gloria no es para él. Y yo no tengo que perseguir a alguien porque tiene una unción especial, no. ¿Saben qué? Yo camino con alguien que habla del verdadero Dios, que habla conmigo de la realidad de Dios y que permite que mi vida sea transformada a través de lo que escucho de esa persona y a través de lo que aprendo de esa persona. Pero esto no.
¿Esa persona es falible? Claro, y se equivoca. Y yo no tengo que estar ahí para pisotearlo tampoco, no. Porque esos son los dos extremos. No creo en nadie, solo creo en mí mismo. En yo mismo, iba a decir. Y eso es arrogancia. Yo tengo que aprender tanto de ustedes, hermanos. Tengo que sentarme y escucharlos. Porque ustedes son usados y son bendición de Dios. De todos, desde el más pequeño, desde el más joven, tienen cosas maravillosas. Y tengo que tener lo suficiente humildad para decirle, te quiero escuchar. No, es que mi evangelio, mi ortodoxia, mis principios, es que yo tengo una relación única con Dios, es mía y Dios y yo. No. Cristo no me enseñó eso. Cristo salió, Cristo abrazó, Cristo buscó, Cristo se sentó, Cristo comió. Y sus discípulos igualito. Nosotros no somos Hare Krishnas. Somos hombres y mujeres que somos bendición para muchos y recibimos bendición de muchos. Amén. Amén. Eso es verdadero cristianismo. Ojo con nuestros actos, que hay veces, y uno sobre todo en estos lugares, eso recibe aplausos. Muy bien, excelente. Mire lo que decía Isaías. Mire de quién estamos hablando. Isaías. Mucha gente nombra el libro de Isaías como el quinto evangelio. Es el libro profético que más habla de Jesús, que describe la vida y que tiene una concepción de la Biblia. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿cierto? ¿Cuántos libros tiene el libro de Isaías? 66. Y se reparten como entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un libro excepcional. Y miren lo que decía Isaías de sí mismo. Todos somos gente impura. Dijo, ¿ellos son gente impura? No, todos son gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Isaías hacía milagros? Claro. ¿Isaías tenía revelación del cielo? ¡Wow! Isaías estuvo en la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Él entró al templo y estuvo en la presencia de Dios. ¿Y cómo salió? Permiso que llegó el ungido, el cielo. Y yo y Dios, y Dios y yo. Y yo voy a hacer mi ministerio a mi manera, y voy a llevar mi vida a mi manera. ¿Sabe quién paga eso? Nuestras generaciones. Estos chicos nacen más confundidos que pulga en lavadora, porque no saben por dónde van a salir. No, mi mamá me dice una cosa, mi papá me dice otra, el pastor dice otra. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no hay una claridad entre qué ser. No, nosotros no nos enseñan a ser humildes, no, arrogantes, cristianos que caminan así. Yo estoy con Cristo, ¿y tú? Yo tengo mis propias oraciones. Yo soy tan misericordioso, yo soy tan bueno, yo soy tan humilde. Entonces tú no necesitas de Dios, eres tan bueno que no necesitas de Dios. Miren lo que le decía Pablo a Timoteo. Pónganle cuidado, 1 Timoteo 4:16. ¿De quién tenemos que tener cuidado? Sí, de los falsos apóstoles, de la puerta angosta, de la puerta ancha, ¿cierto? Pero mire de quién debemos tener altísimo cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Porque los mayores engaños me los hago yo a yo. Nosotros nos engañamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti y a los que te oyeren. Es que las decisiones que tú tomes no te afectan solo a ti, sino a los que te oyen. Por eso nosotros nos convertimos en falsos profetas. Le profetizamos a nuestros hijos. Profetizar es hablar de la palabra de Dios. Y entonces hablamos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque hablamos de mi propia doctrina. Es que yo opino, yo creo, a mí me parece que el evangelio es esto. Y que la palabra se hace así. Y que yo manejo mi propio criterio y mi propia manera. Yo no sé por qué el Señor creó una iglesia si cada uno se podía manejar a su manera, para
aquí. ¿Para qué estableció, según dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros? ¿Para qué? Si cada uno podía tomar su decisión como quisiera. Yo no quiero aprender de nadie, yo no quiero conocer de nadie, yo tengo una revelación propia de la Biblia. Wow, claro que yo tengo el concepto personal, ¿no? Aunque ya conozco dos de esos famosos apóstoles que dicen que ellos son infalibles. Pero tengo el concepto de que todos somos falibles y que en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra, o me equivoco. Entonces, ¿por qué no escucho? Porque no tengo la humildad de aprender. Y escojo de quién aprendo. De ese no me gusta. Yo quiero un profesor de élite. Yo quiero tal. De los humildes no quiero saber nada. ¿Usted se imagina por qué el Señor escogió 12 apóstoles humildes? ¿Por qué no escogió fariseos y doctos en la palabra? ¿O no se formó la iglesia así? Amén. ¿Y dónde estaba el error de su convicción para cerrar esta prédica hoy? En su maldad. ¿Maldad, pastor? ¿Está hablando usted de maldad? ¿Sí eso dice el versículo? Ese dice la porción que estamos leyendo. Dice la palabra en esa porción que estamos leyendo. Dice, no todo el que entra en, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, perdón. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, de verdad, de manera racional, de manera muy lógica, he querido revisar eso y digo, echar fuera demonios es maldad. Profetizar en el nombre de Jesús es maldad. Y hacer milagros en el nombre de Jesús es maldad. Y decirle a Dios, Señor, Señor, es maldad. ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está la maldad? En una sola cosa. Y está en el versículo 21. Perdón, 21. Que todo lo hicimos por mi voluntad. Porque yo quería. Porque a mí me parece que así se debe llevar la iglesia, porque a mí me parece que así se deben hacer las cosas, porque a mí me parece. ¿Hay quién es el Señor? ¿Dios o yo? Y nosotros todos estamos luchando todos los días con eso. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es el programa que se debe tener? ¿Qué es lo que debemos proyectar? ¿Cómo lo debemos mostrar? ¿A quién le debemos llevar? Y así voy a llevar mi familia, y así voy a llevar mis hijos. Y Dios ahí al lado diciéndole, y yo, de vez en cuando yo lo voy a buscar, Señor. Yo siempre lo buscaré para que usted apruebe mis proyectos, los míos. Entonces, este es mi proyecto de vida. Y esta es mi voluntad. Y yo, Señor, yo quiero que bendigas mi proyecto de vida. What? Vuelvo y le repito, Dios trabaja para nosotros. Porque si ustedes leen con detenimiento, nómbreme una sola cosa mala, perversa, terrible que hicieron estos hombres. Ortodoxia correcta, relación correcta, señales correctas. ¿Y por qué les dicen malvados? ¡Malos! ¡No los conozco! Porque hicieron su voluntad y no la mía. Porque no se sometieron a las cosas de Dios, sino a lo suyo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es una contradicción. Yo todas las mañanas me levanto, Señor, Señor, a ti delante de ti pongo mi día. Yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Señor, guíame. Señor, dame sabiduría. Señor, protege a mis hijos y mis hijos van a hacer esto y esto. ¿Y alguna vez te has puesto a preguntar si eso es la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos arrollamos a decirle, Señor, guía mi vida? Dame la sabiduría para tomar decisiones.
para hablar lo correcto, para someterme a lo correcto, para aprender lo correcto, para caminar correctamente. No, nosotros siempre nos levantamos a pedirle a Dios que haga lo que proteja lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a decir. ¿Ustedes creen que Pablo peleó contra la ley? No. ¿Sabe cómo dijo Pablo que era la ley? Santa. ¿Cómo dijo? Que era la ley santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso dijo Pablo. Perdón. Está ahí abajito en Romanos 7:12. Entonces, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que los grandes hombres de Dios se sometieron a la palabra. ¿Cuántos estarían de acuerdo de ser fariseo de fariseos y terminar en una cárcel, golpeado, perseguido y decir que eso era bendición de Dios? ¿Cierto que ninguno? Pero Pablo no alegó. Y Pablo no estuvo, no es que tú no me bendices, y es que tú no me ayudas, y es que no. Él todos los días se levantaba y con esto quiero concluir. Pablo tenía que tomar la decisión de ir a Macedonia. No, mentira, él no tenía en su corazón ir a Macedonia, de ir a Listra o de ir a la iglesia de Éfeso de nuevo. Y se levantó una mañana, como muchos, me voy para Listra, me voy para Éfeso a predicar porque la gente necesita de la palabra. Y ya me llamaron y me dijeron que hay gente hambrienta de la palabra. Y se fue a subir al barco y el Espíritu Santo lo devolvió. Ya había pagado el pasaje. Y devuélvase. Y dijo, no, entonces si no es a Listra me voy para Éfeso. Y se montó en el otro barco y el Señor, devuélvase. ¿Iba a hacer algo malo? No. Pero iba a hacer esto: Señor, 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 Señor. Y tuvo que irse al hotel, acostarse, y allá en sueños se le apareció un hombre macedonio. Y él entendió: ya sé a dónde quieres que yo vaya, Señor. Deja de estar tomando decisiones porque es que yo conozco a alguien que sabe tanto, y conozco a alguien que no sé qué, y conozco... No. Mire, ¿sabe cómo dice esta palabra? Y es lo más tenaz de aquí, que dice que muchos me dirán Señor, Señor. Yo ya hay muchos diciéndole a Dios Señor, Señor. Muchos. Y muchos harán milagros. Dice, eso lo dice. Muchos me dirán ese día Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. No eran algunos. No eran poquitos, eran muchos. Y cuando el Señor dice muchos, ¿cuántos son? ¿Y usted sabe que es muchos para Dios? Viendo desde el cielo. Muchos. Y a nosotros nos gusta ir donde los muchos. Nos encanta correr donde hay muchos. Hay que comer pasto porque tantas vacas no pueden estar equivocadas. Ya llegamos. Muchos. Y eso si nos endulzan mejor. ¿Cuál era su pecado? No hacer la voluntad de Dios. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a leer el Salmo 143:10. Dice en esa versión: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe. Dos cosas: hacer la voluntad de Dios hay que aprenderla. Ay, no es que un día me levanté, el Señor me tocó anoche, después de esos frijoles que me comí, y me reveló cuál era su voluntad. No, eso hay que aprenderlo. ¿Y saben cómo se aprende? Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está. No la busques en otra parte. ¿Sabe qué nos desvía de la voluntad de Dios? La pereza, la negligencia, el conformismo. Y segundo, buscar hombres y mujeres sabios, llenos de Dios, que también me la enseñen, y tener la humildad de aprender. Tener la humildad de aprender, tener la humildad de un Pablo que se dejó guiar por un Ananías que no era nadie, de un Bernabé que no era nadie, que aparece 4 veces en la Biblia, y se dejó guiar por hombres humildes.
estaban llenos del Espíritu Santo. Ojalá Dios te dé discernimiento para encontrarlos. No son muchos, ni los siguen muchos, ni caminarán con muchos, pero van con Dios. Y enséñale a tus generaciones, a tus hijos, a tener la humildad de aprender de otros. Porque el orgullo siempre terminará mal. Dios mira de lejos al antiguo. Y que sea el Espíritu Santo que ponga el querer como el hacer de su buena voluntad en tu corazón. Para que la abundancia de la palabra esté en ti. Porque tengo la plena certeza de que los que estamos aquí estamos caminando con Cristo. Y cuando le digamos Señor, Señor, porque es necesario decirle Señor, Señor, es porque hacemos su voluntad. Amén. Quiero que levantes tus manos ahí al cielo y le digas: Señor, gracias, porque tú eres mi Señor y Señor. Perdóname, Señor, por mi terquedad. Perdóname por mi altivez. Perdóname por creer en mi propio evangelio, en mi propia ortodoxia, en mis propios conceptos y criterios. Perdóname por ser tan terco, Señor, porque yo no quiero, Señor, sufrir el día que yo esté delante de tu presencia y que tú me digas: no te conozco. Y que yo tenga que decirte: Señor, ¿no me conoces? Yo iba a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, yo fui pastor, yo fui adorador, yo te canté, yo prediqué de ti. Y él me dijo: no te conozco. No te conozco. Señor, pero si yo hice milagros, la gente se sanó. Pero si yo hablaba y hablaba de ti, todo lo hacía en tu nombre, y te diga: no te conozco. No te conozco no porque no saben mi nombre. No te conozco porque no saben cuándo naciste y moriste. No te conozco como Dios conoce a sus hijos y como reconoce a sus hijos y a sus hijas. Y yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, y quiero que me conozcas, y quiero que conozcas a mis hijos, que no sean extraños para mí. Ayúdame a caminar poco a poco, prudentemente, paso a paso. Y también esos deseos de independencia y de soledad y de querer hacer las cosas yo a mi manera. No es a mi manera, es a tu manera. Ayúdame, Dios, a enseñarle también a mis hijos a ser humildes. Ayúdame a que la comunidad cristiana en la oración del renuevo sea de hombres y mujeres humildes, que te dicen Señor, Señor, pero te obedecen. Que te obedecen y te aman, Dios. Todos los días, con lágrimas, con dolor, sintiéndose solos tal vez, pero te aman, Dios. Y todos los días quieren hacer tu voluntad. Gracias, Dios, porque sé que tu palabra dice que tú depositaste tu Espíritu Santo en aquellos que te recibieron como Señor y Salvador y se humillaron delante de ti. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Salvador? Si lo es, entonces ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué? Porque creer y amar es confiar y obedecer. Y yo prefiero ir despacio en el camino de la santidad que corriendo en el camino de la perdición. Y yo quiero servir, Dios. Yo quiero recibir y servir. Recibir y servir. Y ya no tener más excusas para obedecerte. Por eso hoy bendigo a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, a cada esposa y esposo de este lugar, para que tú lo llenes de espíritu de sabiduría y de ese espíritu superior,
para hacer luz en su casa y luz en su familia. Para poder gritar: Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser la esposa sabia. Quiero ser el sacerdote de casa. Quiero ser la mamá sabia que guía a sus hijos. Quiero ser el padre que levanta altar en su casa y que toma la autoridad de varón para guiar a su casa a los caminos del Señor, porque esa es tu voluntad. Quiero someterme, Señor, a tus autoridades y a los que tú has establecido, por muy humildes que sean, Señor, porque es tu voluntad. Y quiero caminar por la senda que tú determinaste para mi vida, así muchas veces no la entiendo. Por eso te doy la honra y la gloria en esta mañana. Gracias te damos, Señor, y también bendecimos al dador alegre, Señor, y aquel que en su corazón tiene el deseo de sembrar, porque también es tu voluntad que sembremos en tu obra, y aquel que siembra abundantemente, abundantemente recibirá, y que lo haga con alegría en su corazón, no por necesidad ni por obligación, sino por amor. Y bendigo las actividades del renuevo, Señor, nuestros devocionales diarios de 6 de la mañana por Zoom, nuestras oraciones de 6 de la tarde también por Zoom, nuestras clases especiales maravillosas de herramientas de revelación los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live. Y hoy, Señor, quiero orar por las personas de esta iglesia que están pasando enfermedad y dolor. En especial quiero orar por Paolita, Señor, porque ha sido una semana muy dura en su salud. También quiero orar por los jóvenes, Señor, que están pasando crisis y dificultades emocionales, físicas, sentimentales y espirituales. Quiero orar por esos padres también para que tú los llenes de su gloria y sepan guiar su familia. Y en general, Señor, nuestra vida está colocada en tus manos para que nos guíes, Señor. Gracias por tu palabra y por este hermoso momento. Y por eso te regalamos una ofrenda de aplausos, un grito de júbilo y te declaramos que eres nuestro Señor y Rey de Reyes. Amén y amén. ¿Cómo se detiene esto? ¿Ayudas a detenerlo? ¿Acá finalizó?